Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos la terraza en septiembre del 2022. Ya comenzó el otoño, así que no te podés perder los cambios que se vienen en este recorrido. Mirá todo el video porque hoy te muestro las fichas técnicas de 3 especies: la linterna china, el sumaque de Virginia y la clemátide. Empezamos por acá, por los boj, que están súper bien. Unas calitas que al final nunca florecieron. La hortensia que ya está podada, una de las hortensias chiquitas. Y finalmente los crisantemos, que están de a poquito apareciendo. Así que esperemos que en el mes de octubre estén a full super floridos. Las budeias que ya están podadas, la budeia blanca, el Nerium oleander que también está podado, aunque quedaron algunos pimpollos. Y la otra budeia violeta que también ya está podada. Uno de los rus que están por acá y como verán ya empezó a full a colorearse con los colores del otoño, con ese rojo tan bonito que le queda. La fotinia que va de a poquito creciendo. La otra hortensia que también ya está toda podada, empezando a aparecer los colores de invierno de a poquito. Unos tomates que ya los debería haber cortado, pero como están un poquito verdes todavía, unos tomatitos cherry. Los voy a dejar unos días más aprovechando que hay sol. Y ya después ya sí los voy a podar. Las clematis que están acá trepadoras, hay 2 tipos de clematis. Obviamente ya con el otoño no van a florecer más, así que hasta el año que viene no veremos ninguna flor. Y esta está creciendo súper bien, una de las zarzamoras. Acá tenemos un montón de physalis que quedan geniales, esos naranjas con el otoño. Y también en breve, probablemente para el episodio de octubre, van a ser podados. La lobelia sigue dando alguna que otra florcita. Y seguimos por acá, donde todavía tenemos también algunas florcitas. Y el almendro, que ya empezó con la caída de las hojas. Así que barriendo a cada rato para mantener la terraza limpia. Acá les muestro un poquito por afuera nada más. Ahí las mandevilas creciendo junto con los jazmines que están súper bien. Allá ven desde acá los geranios. Y acá tienen a unas lilas que ya las puse a guarecerse por el frío. Seguimos por acá, donde también todavía tenemos algunas flores.
Las dimorfotecas blancas y las fucsias no están todavía, algunas se secaron y hay algunos pimpollitos apareciendo. Está súper lindo, es el azar, que ya ven que empezaron con los colores otoñales, algunos más rojos que otros. Yateras tienen también más rojito. La rosa, que está súper grande, junto con algunas otras, un geranio, acá con la Vinca Minor. Limpié bastante lo que eran los Parthenocissus porque habían dado un montón de frutos y están manchando toda la terraza, como ven ahí con negro. Así que los corté a los Parthenocissus a ver qué hago el año que viene. Acá siguen, a pesar del frío, seguimos teniendo algunas flores. Y la que siempre me da buenos resultados, una clematis increíble que tenemos por acá. Algunas lavandas, algunas todavía con flores, otra lavanda pero ya sin flores ahí. Fíjense qué lindo que está este rose, todo rojo con colores bien otoñales. Y también una de las glicinas que ya empezó a ponerse amarilla y en breve va a empezar a perder las hojas también. La otra rosa, que se acuerdan que la movimos del lugar, ahora está súper bien acá, con uno de los geranios. Acá tenemos un Parthenocissus junto con una clematis. Ven, estos eran los frutitos que yo les contaba, que tuve que cortar algunos porque, como ven, allá arriba, por ejemplo, hay más. No están muy buenos porque aparte son súper pesados esos racimos. Acá tenemos Rustifino, otro Rus, que está también súper lindo, con los colores otoñales. Y acá sí tenemos a la vid, que ha crecido bastante. Fíjense cómo ya va llegando hasta acá. Y ha dado bastantes uvitas también que hemos comido muy ricas. Unas florcitas nuevas que crecieron de semilla y están súper. Y acá podé un poco los geranios. Y ahí tenemos cómo suben los Parthenocissus, que también ya están con sus super colores otoñales y perdiendo también las hojas. Estos por suerte no dieron tantos frutos, así que hay como dos variedades, unas llenas de frutos y otras más simples. Así que vamos a mantener estas. Y allá tenemos a la otra glicina, que todavía nos está poniendo amarilla. A poquito ya va a empezar. Y acá tenemos distintas palmeritas que estamos creciendo. Y también el otro crisantemo. Ahí recién está abriendo las florcitas, pero
va a estar en octubre por explotar de florcitas, octubre, noviembre. Acá algunas dedaleras que quedaron van a pasar el invierno. Acá, como siempre, tenemos a la uva espina o grosella espinosa. Acá esto también bien. Y los vos súper bien también, creo. El pinito, ahí estamos pensando si ponerlo afuera o no. Nuestro pinito de Navidad. O quedará armado acá. Ahí con la Vinca Minor. Acá tenemos al otro Acer. El otro Acer que está ya súper otoñal. Las hortensias que todavía no las podé. Están bastante lindas, así que a ver hasta cuándo duran. Y por último, los dos bos. Y que se fue un paseíto por la terraza para ver todo el estado de las plantas en este mes de septiembre del 2022. Nos vemos en el próximo episodio por aquí, por Travel and Gardening. ¿Y qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó, no te olvides de comentarlo, así como de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo la playlist del recorrido de la terraza aquí al lado para que no te pierdas ninguno de los episodios. Nos vemos en el próximo.